bona tarda. Us presento a l'Àngel Chi, que ell és mexicà de naixement i és estudiant d'enginyeria agrònoma. Té un màster en agricultura ecològica i un postgrau en economia social i solidària. I actualment treballa per la cooperativa Central Park, que està situada al Parc Agrari del Baix Llobregat, concretament a Sant Boi. I avui ens ve justament a parlar dels espais agrícoles periurbans, els valors de biodiversitat i producció local. I res, jo ja m'apago el micro i lo dejo en tus manos, Àngel. Hola, què tal? Bona tarda a tots i totes. Em dic l'Àngel. Entenc molt bé el català, però encara no puc parlar-lo molt bé, aleshores parlaré en castellà, perquè lo parlo més fluid. La charla va a ser acerca del valor de los espacios agrícolas periurbanos. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía de Barcelona, ¿no? Una gran ciudad densamente poblada, una de las más densamente pobladas de Europa, ¿no? Y del mundo. Podemos ver que hay pocos espacios verdes. Esto significa que estos modelos o los modelos que se han venido instaurando de ciudad son modelos donde prácticamente son como devoradores de energía, ¿no? Empiezan a recibir mucha energía externa, energía en forma de alimentos, energía en forma de gas, energía en forma de materiales, de materias primas. Entonces son un gran devorador de energía, ¿no? Entonces, además, son lugares donde se concentra demasiada población, muchas personas, ¿no? Y estos son los modelos de ciudad que se tienen actualmente, pero que poco a poco empieza a surgir sobre la mesa de diálogo, pues la posibilidad de plantearse unos modelos diferentes. Alrededor del 55% de la población mundial vive en ciudades. Se cree que esa tendencia continuará en 2050, la población urbana se duplicará y casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Es decir, que más de la mitad de las personas en el mundo vamos a vivir en ciudades. Eso significa que vamos a ser dependientes de esta serie de recursos que necesita la ciudad para poder funcionar. Entonces, vamos a tener estos grandes focos que van a estar consumiendo energía para que se puedan llevar a cabo sus dinámicas de funcionamiento. Y uno de esos elementos que entra dentro de la ciudad para su funcionamiento es la alimentación, la comida. Este es un estudio que hicieron la Asociación de Amigos de la Tierra, en el que prácticamente evaluaron cuántos son los kilómetros que viaja un alimento en promedio en el Estado español. Entonces, este es un estudio del 2011, ¿no? Entonces, en este estudio decía que los alimentos importados han recorrido de media 4.000 kilómetros antes de llegar a los mercados. Eso tiene una gran cantidad y producción de CO2 por el transporte que requiere mover estos recursos, estos alimentos de otras latitudes para poder abastecer, en este caso, al mercado español. Pero esto no es únicamente del Estado español, ocurre en muchas partes del mundo y es el modelo en el que actualmente funciona el modelo agroalimentario. Es decir, se produce en otras partes del mundo que los costes de producción son mucho más económicos para ser exportados a grandes núcleos urbanos que demandan altas cantidades de alimento. Eso tiene consecuencias ambientales desde el punto de vista de la contaminación en producción de CO2. También tienen consecuencias de impacto a nivel local, porque la gente empieza a tener pérdida del territorio, pérdida de tierras, tienen que verse obligados a emigrar a estos grandes espacios urbanos. Y además, pues esto, ¿no? ¿Qué dependencia o qué capacidad tenemos los que vivimos en las ciudades si nos cierran estas entradas de alimento? Ya vimos que vivimos en una gran ciudad, que dependemos de entrada de estos alimentos. Entonces, pues ahora con el COVID, ¿qué pasaría si prácticamente nos bloquean, nos dicen que no pueden entrar estos alimentos, ¿no? O sea, que somos dependientes de estos recursos que vienen de otras partes. En este caso, pues, evidentemente hay productos como el café o el cacao que no se dan en esta zona, que indudablemente tendrán que venir de afuera y hay que buscar cuáles son los modelos más sostenibles para poder tener estos intercambios. Con esto no quiero decir que vamos a dejar de beber café ni de comer cacao o chocolate, pero tenemos que buscar modelos que sean más sostenibles. Entonces aquí lanzo dos preguntas. La primera, ¿cómo se alimentan nuestras ciudades? Y la segunda, ¿cómo se alimentarán en el futuro? O sea, nosotros que vivimos en estas grandes ciudades, ¿sabemos realmente de dónde viene lo que comemos? ¿Cuánto tiene que viajar? ¿Quién lo está produciendo?
cómo lo está produciendo y a consecuencia de qué lo está produciendo. Y cómo nos alimentaremos en un futuro que ahora se ha visto, pues digamos que ha removido ciertas cosas, ¿no? Con el COVID y que nos ha hecho ver nuestra vulnerabilidad y la baja capacidad de resiliencia que tenemos, sobre todo los que vivimos en ciudades. Entonces, tendríamos que ir pensando cuáles serían estos modelos de producción para que las ciudades puedan, pues, abastecerse de alimentos. ¿Cuáles serían estas formas? ¿Cómo serían? Entonces, son preguntas que creo que son importantes hacernos, sobre todo tomando en cuenta que somos nosotros las personas consumidoras, ¿no? Las personas bueno, que vamos a consumir estos alimentos. Entonces, al final, los consumidores tenemos también un papel muy importante dentro de este modelo agroalimentario, porque podemos decidir dónde comprar, a quién comprar y cómo, decidir cómo, y también, no sé, ir a un mercado local, el dónde también es importante. Pero bueno, dejo estas dos preguntas y al final de la charla, si quieren, podemos debatir un poco. Estos son datos de Magrama, del Ministerio de Agricultura de España. Y aquí es el consumo per cápita anual de una persona en Cataluña. Es decir, en hortalizas frescas, una persona en un año consume 72.8 kilogramos y de frutas frescas 108.7 kilogramos. Eso significa, ahora imagínense, multiplíquenlo por la cantidad de personas que viven solo en Barcelona y no hablemos del área metropolitana. Es decir, que hay una gran cantidad de alimentos que se van demandando día a día, día a día. Y no sé si nos hemos puesto a pensar cómo se produce, quién lo hace, de dónde viene, cuáles son los mecanismos que se utilizan de intercambio, eh, qué precio se le está pagando a la persona que está produciendo, se le está dando un trato digno, cómo funciona esto, ¿no? A veces, pues es muy fácil, ¿no? Vamos a un supermercado o a un mercado o al mercado de Pallés o donde vayamos a comprar, compramos y ya está. Pero detrás de eso que estamos comprando, pues hay una serie de cosas que es importante, por lo menos, poder entender cómo funciona para que podamos tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues aquí tengo un mapa del área metropolitana de Barcelona. Estos datos son del 2012, donde dice que viven en esta zona de aquí 3.239.000 habitantes. Es decir, ahora, anteriormente les dije cuánto comía cada persona, pues habría que multiplicarlo pues estos 3 millones. Y este es del 2012. Actualmente se habla que somos ya cerca de 5 millones de personas viviendo en el área metropolitana de Barcelona. Bueno, entonces, una de las situaciones que se presenta es lo que se le denomina la agricultura periurbana. La agricultura periurbana, según una definición de la FAO en el 99, son aquellas prácticas agrícolas que se llevan a cabo dentro de los límites o en los alrededores de una ciudad, que explotan intensivamente granjas comerciales o semicomerciales para cultivar hortalizas, criar animales, producir leche y huevos y que proporcionan servicios ecosistémicos. Es decir, espacios que nos encontramos cerca de la ciudad y en el caso de Barcelona, pues creo que somos afortunados y afortunadas de poder contar con una zona así, pero la agricultura que se practica en estas zonas se le denomina agricultura periurbana, es decir, está dentro de las grandes urbes o cercana a ella, a los alrededores. En este caso, les voy a compartir un poco de manera muy general el Parque Agrario del Baix Llobregat, que es un área que tenemos prácticamente al lado de Barcelona, ¿no? Es un área muy importante a nivel ecológico, social, productivo y una serie de dinámicas que son muy importantes que se dan en torno a él, ¿no? Entonces, el primer parque agrícola en Europa fue fundado en el 1990 y se encuentra en Milán, en la provincia de Milán, y comprende una superficie de 47.000 hectáreas, o sea, es gigante. Aquí en la fotografía pueden ver todas estas partes, que sería el parque, que es muy, 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 muy grande, de las cuales 39.916 hectáreas son de superficie agrícola útil, es decir, que se pueden utilizar para producir hortalizas, ¿no? Este fue el primer ejemplo que se dio a nivel europeo y a partir de los años 90 empezaron a surgir como diferentes iniciativas, movimientos para proteger los espacios agrícolas.
Es decir, que ya había una protección para los parques naturales por sus beneficios ecosistémicos y ambientales, pero también se estaba planteando la posibilidad de estos espacios que producen comida principalmente, cómo protegerlos. Entonces, actualmente no está muy clara, muy definida la palabra de parque agrario, ¿no? O parque agrícola, no está totalmente definida y más o menos se va articulando y creando y cada ciudad lo va adaptando a las diferentes condiciones y características que pueden haber en su zona, porque claro, no es lo mismo este parque que está en Milán, que como ven es muy grande, a como es el parque agrario del Valle Obregat o como puede ser el parque agrario en Sabadell, ¿no? Que es más pequeño y sus características climáticas, hidrológicas, pues son diferentes, ¿no? Estas situaciones pues van condicionando obviamente la forma en cómo se gestiona este espacio, los productos que pueden haber, los accesos y cuáles van a ser las estrategias para proteger estos espacios de producción agrícola. En este caso tenemos la comarca del Baix Llobregat, que la tenemos aquí, y aquí la podemos ver. Está pues alargada, ¿no? Prácticamente está al ladito la frontera con Barcelona, ¿no? La gran ciudad. Entonces, pues esta cercanía con esta ciudad tiene una serie de implicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones? Pues bueno, al estar muy cerca de una ciudad, eh, como ya dijimos que la ciudad es una fuente que requiere de mucha energía para poder funcionar, también otra problemática que hay es que el precio del suelo se va incrementando porque ahora pues tiene un precio más elevado porque la gente quiere vivir más ahí, porque hay más trabajo, porque hay una serie de dinámicas que hacen que el precio del suelo empiece a elevarse y a ser más costoso. Con lo cual, los suelos agrícolas, pues no son la excepción. Entonces, al haber esta gran presión urbanística por ir creciendo de manera prácticamente incontrolada, pues esta presión es tan fuerte que al final suelos con una vocación agrícola, con unas características adecuadas para la producción de alimentos, pues se ven altamente presionados. Entonces, ¿qué hacen algunos productores? Pues dicen, uff, pues yo dejo de producir, espero a ver qué sucede, el precio de mi suelo se incrementa y yo vendo este suelo. Al vender ese suelo, pues se construye una fábrica, se construye más edificios, se construyen una serie de infraestructuras que imposibilitan ya continuar con la actividad agrícola. Entonces, esta gran presión, pues prácticamente el Baix Llobregat, al estar al lado, pues la tiene, ¿no? Entonces, en el Baix Llobregat viven alrededor de 800,000 personas, entonces también es una zona que tiene mucha población, ¿no? Aquí en las imágenes que está a la derecha, esta parte que ven más verde, pues sería el parque agrario, ¿no? Barcelona estaría por aquí, tiene el aeropuerto, tiene el puerto, o sea, hay demasiada presión sobre este espacio, ¿no? Entonces, es importante mantener, cuidar y velar porque estos espacios continúen con su vocación productiva, dado que ya vimos que la gente necesita comer. Entonces aquí tenemos que, según el Plan Especial de Protección de Mejora del Parque Agrario Baix Llobregat, tiene una extensión de 3.348.2 hectáreas, está integrado por 14 municipios, existen alrededor de 600 explotaciones agrarias que ocupan a 1.200 personas entre responsables y trabajadores, básicamente, ¿no? Bueno, la lucha por la recuperación, valorización, rescate y cuidado del parque agrario tiene muchos años, ha pasado por diferentes etapas, por diferentes momentos, por diferentes procesos, pero uno de las figuras que ha luchado y ha velado por cuidar este espacio con más intensidad, con más fuerza, pues son los payeses. Entonces, inicialmente, el Sindicato Agrario de Unión de Payesos fue el que empezó a decir, uy, pues, ¿qué está pasando? Ahora vemos que cada vez la ciudad crece y vemos que nos estamos quedando sin nuestras fuentes de empleo, nos estamos quedando sin nuestro territorio, nos están construyendo más casas y eso significa que no podemos continuar con nuestro trabajo, con nuestra labor y por ende con nuestra vida, ¿no? Con lo que hacemos y lo que nos gusta hacer para poder desarrollarnos. Entonces se organizan, se junta gente de la sociedad civil y empiezan a buscar cuáles serían los mecanismos legales para poder proteger toda esta zona que tiene un alto valor en términos productivos. Entonces, una vez que inician la Unión de Payeses, pues prácticamente después se incorporan al proyecto
las administraciones como el Consejo Comarcal del Baix Llobregat y la Diputación de Barcelona. Pero es en el 1998 cuando se funda el ente gestor que sería el Consorcio Agrario del Parc Agrario del Baix Llobregat. Y su composición en ese momento, fue el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, la Diputación de Barcelona, la Unión de Payeses de Cataluña y los 14 municipios. En el 2007 se adhiere a este consorcio la Generalitat de Cataluña. Entonces, pues estos son los municipios prácticamente que forman parte del parque agrario. Son 14 y pues básicamente cada uno de ellos tiene diferentes espacios dentro de este gran espacio agrícola, ¿no? El municipio que tiene la mayor extensión dentro del parque agrario es Sant Boi de Llobregat. Este sería otro mapa del parque agrario, ¿no? Creo que la imagen no se ve muy bien, pero miren, básicamente lo que dice es que los de color violeta serían los invernaderos. Si se dan cuenta, está en la parte más baja, ¿no? Y la parte más alta sería prácticamente la zona donde se producen más fruta. Pero mayoritariamente lo que se produce en el parque agrario son hortalizas al aire libre. Es decir, que no tienen un invernadero, no tienen una infraestructura, sino que se encuentran al aire libre. Entonces, esto tiene sentido porque el clima que puede existir en la parte más alta del parque agrario, pues es un clima diferente al que se puede encontrar mientras más te acerques a la costa. Mientras más te acerques a la costa, las características edafológicas, las características hídricas, las características del suelo son más adecuadas para la producción de un determinado tipo de cultivos. Eso no quiere decir que en la parte baja no se produzcan fruta. También se produce fruta, pero la gran mayoría está en la parte alta, donde las características climáticas son más adecuadas para la explotación de fruta. Pero básicamente podemos ver que es un área muy productiva, con suelos muy fértiles en términos de hortalizas de todo tipo. Pues en este gran parque, ¿vale? Existen entre 200 y 250 explotaciones de agricultores profesionales que trabajan una dimensión de entre 3 y 10 hectáreas. Esto, en términos de productores, digamos, o de payeses, serían agricultores pequeños, no tienen grandes extensiones. Entre 3 y 10 hectáreas se entiende que son productores casi que hacen agricultura familiar, es decir, que gran parte de la mano de obra o parte de la mano de obra lo hacen la misma familia. Y puede ser que, claro, con 10 hectáreas ya puedes contratar a algunas personas. Pero cada vez esto se está perdiendo. Es decir, cada vez menos personas se quieren involucrar en el trabajo agrícola, la gente tiene que contratar a otras personas y con estas dimensiones de tamaño de explotación, pues en términos económicos, buscar la rentabilidad de la actividad, pues requiere muchas veces hacer muchos movimientos, estar siempre con mucha tensión por si viene una lluvia, por si viene alguna condición adversa que evite que tus costes de producción puedan cubrirse, ¿no? Entonces, el trabajo de la aportación familiar es importante en los productores de pequeña escala, como es el caso que les acabo de mencionar. Además, hay unas 5 empresas grandes con superficies de entre 430 y 50 hectáreas, de 43 y 50 hectáreas. Es decir, ya son espacios más grandes que te permite realizar un modelo, una forma de producir diferente, ¿no? Un productor pequeño, una de sus características es la diversificación. Entonces, al ser pequeño, pues produce varias cosas, ¿no? No pones un solo producto, generalmente no lo hace. Y ya en grandes extensiones, pues sí te puedes permitir, digamos, sembrar una hectárea de un solo cultivo. Entonces, el manejo es diferente, la forma de gestionarlo es diferente, la forma de generar el empleo es diferente, la forma de organización es diferente. Pero bueno, que también hay empresas de este tamaño, ¿no? También se tienen unas 300 explotaciones gestionadas por jubilados y agricultores a tiempo parcial y con dimensiones entre media hectárea y 1 hectárea. Es decir, hay muchos espacios donde la persona va, lo hace por ocio, lo hace para entretenerse, para tener un poco de alimentos frescos para autoconsumo y para vender o intercambiar. Pero con esas dimensiones, digamos que es más como de ocio y además es a tiempo parcial, con lo cual su economía no depende directamente de esta explotación, ¿no? Adicionalmente a ello, se tienen unos 1000 huertos lúdicos sociales de pequeña dimensión, alrededor de 80 a 100 metros cuadrados.
O sea, es una gran cantidad de espacio que hay. Esto genera que las personas puedan mantenerse en su territorio y hacer actividades al aire libre, hacer ejercicio, les permite estar en contacto con la naturaleza, les permite también reconocerse y poder sentir que están haciendo aquello que probablemente de chicos hacían con sus padres, que viene vinculado a la agricultura. Entonces es un espacio donde pueden ver que convergen diversidad de formas de producir, diversidad de tamaños, diversidad de formas de gestión, y toda esta diversidad implica que tiene que haber un manejo y tienen que haber, pues bueno, cómo nos vamos a organizar, dónde van a ir estos huertos lúdicos, dónde van ese tipo de explotaciones pequeñas, las explotaciones grandes. Entonces, una de las cosas que pasa en el parque agrario es que no siempre puedes tener tus 5 o 10 hectáreas en un mismo espacio. Entonces puede ser que tengas 1 hectárea aquí, 2 en otro espacio, 3 en otro espacio, que al final suman 5 o 6, pero esa diferencia de ubicación en términos económicos, productivos y en términos laborales, pues implica mucho movimiento. Implica que tú tienes que mover un tractor de otro lado, implica que tienes que ir a cosechar en un lado, después regresar. Entonces, esta serie de dinámicas, pues quien va a hacer una explotación agrícola ahí, pues la tiene que tomar en cuenta y es algo que a veces no es fácil de gestionar. Nosotros trabajamos 5 o 6 hectáreas y esa es una de las dificultades que encontramos, el tener que movernos de un lugar a otro, ¿no? Bueno, dentro de estas iniciativas o formas de intentar vincular, de intentar crear una identidad, de intentar dar a conocer este espacio, de intentar generar una economía local, de intentar que la gente de Barcelona o los alrededores conozcan que existe este espacio, se ha creado una marca que le llaman Productos Frescos del Parque Agrario y del Baix Llobregat. Entonces, cuando ustedes vean esta etiqueta, significa que son productos que vienen del Parque Agrario, ¿no? De los diferentes municipios que ya hablamos. Entonces, empiezan a crear dinámicas o estrategias comerciales para incentivar a, bueno, que los agricultores continúen con la actividad, pero que también sea rentable, ¿no? Y aquí tenemos la alcachofa del Prat, ¿no? Que es muy conocida, que hay un festival, que hay una serie de dinámicas en torno a la alcachofa, y la alcachofa es una planta que se adapta muy, muy, muy bien a este tipo de suelo, y eso hace que tenga unas características de sabor muy particulares y agradables. También tenemos los espárragos de Gabá, ¿no? Que al tener suelos bastante, bueno, arenosos, ¿no? Es decir, suelos sueltos, pues facilitan la producción de este tipo de plantas, pero no es solo el tipo de planta que se puede adaptar a unas condiciones de suelo, sino también es la identidad. Es decir, lo que una persona siente orgullo de decir, estos son los espárragos de Gabá, ¿no? Entonces, eso es amor por el territorio, vinculación con el territorio y también como un reconocimiento y una dignificación por una labor como la agricultura, que cada vez parece ser que dedicarse a la agricultura es como negativo o no se es bien visto, ¿no? Y creo que hay que poder darle reconocimiento a los agricultores, ¿no? Entonces, estos son estrategias que se intentan de realizar para dar a conocer la producción, para dar a conocer la actividad y las personas que vivimos cerca del parque agrario, pues podamos saber que existe este espacio que está produciendo y que, bueno, que lo hace con estas formas y estas características y que además de producir, pues son productos de calidad y además frescos, de proximidad, porque Barcelona lo tiene al lado. También hay explotaciones ganaderas, no tanto como la agrícola, pero todavía hay explotaciones ganaderas. Hace 50, 80 años, las cabezas de ganado que se encontraban en esta área eran muchísimas. Ahora, evidentemente, con la presión, con la construcción de puentes, ¿no? En esta imagen pueden ver que hay un camino que pasa por un lado, un puente, ahora pasa el tren, pasa una autopista, pasa otra autopista. Entonces, todas estas construcciones con una idea de satisfacer necesidades de la ciudad para que las distancias sean más cortas, para que la gente se pueda mover de un punto a otro, muchas veces no toma en cuenta qué se está haciendo en este territorio. Es decir, ¿realmente afecta que pase esta autopista por aquí algún productor? A lo mejor lo que ha hecho es separar su terreno, su parcela. Ahora tiene una de este lado y una del otro lado. Pues eso, en términos productivos y para trabajar, pues bueno, no es tan sencillo de gestionar. Entonces, esa reducción de espacio ha hecho también que se reduzca, por ejemplo, la cantidad de animales que pueden estar por la zona, pero todavía se encuentran. Bueno, una cosa importante y fundamental dentro de la
agroecología, dentro de los modelos alternativos de producción, bueno, no sé si llamarlas alternativos, pero otros modelos de producción que no van con la lógica de la agroindustria, ¿no? Propician las variedades locales, ¿no? En este caso tenemos el melón piñonet, que es una variedad de melón que se da muy bien en el parque agrario, que se están haciendo trabajos para mejorarlo, para visibilizarlo y que se reconozca como una variedad del Baix Llobregat, ¿no? Y del otro lado tenemos al gallo pata blava, ¿no? Que también es muy característico de la zona. Hay una feria que se hace. Entonces son formas de visibilizar, de dar a conocer lo que se está haciendo en el territorio, pero también tienen un valor muy importante. Cada año hay una gran pérdida de diversidad genética, es decir, nos vamos quedando sin variedades, nos vamos quedando con menos tipos de plantas, ¿vale? Actualmente en el banco de germoplasma que se encuentra, de patata que se encuentra en Perú, hay alrededor de 4.000 variedades de patata, es decir, 4.000 tipos diferentes de patata. A veces cuando nosotros vamos en el supermercado pensamos que tenemos diversidad porque vemos 4, 5, 6 tipos, pero existen 4.000. Entonces, preservar este tipo de razas y este tipo de variedades, pues es también preservar parte de la identidad y de la cultura, porque no es solo una semilla que se pierde o una raza de animal que se pierde. Detrás de esta raza y de esta planta ha existido una coevolución entre los seres humanos, las personas, las sociedades y la forma de cocinar, la forma de prepararlo, los sabores, los aromas. Es decir, que no es solo la variedad que se pierde, también se pierde una parte de la cultura y una parte de la identidad del pueblo. Entonces es importante continuar con el uso de estas variedades, darlos a conocer, que la gente también lo pueda conocer para poder pedirlos, para poder diferenciar los sabores y los aromas. En el caso del Parque Agrario, pues también se están haciendo diferentes trabajos de investigación en torno a variedades tradicionales de fruta. Entonces, dentro del Parque Agrario hay una zona donde se ha creado un espacio para tener esta diversidad de variedades de fruta, para estudiarlas, para irlas cuidando y para, bueno, hacer estudios para poder irlas diseminando y que no se pierdan. Es muy importante mantenerlas, pero también es importante que nosotros como consumidores, como ciudadanos, pues sepamos que existen. Pero después de tener el consorcio del Parque Agrario, parecía bueno, que ya se había logrado proteger este espacio y que no iba a pasar nada, pero después salió el famoso proyecto de Eurovegas, donde se planteaba construir pues un espacio, ¿no? Donde iban a haber juegos, casinos, etcétera, donde nuevamente se tuvieron que unir sociedad civil, productores, para poder luchar, para cuidar este espacio, porque estaba muy, muy, muy presionado y ya iba a ser víctima de poder poner una gran infraestructura que iba en contra de su vocación agrícola. Entonces, que tenemos que estar muy pendientes, tenemos que saber que este espacio tiene este valor para poder cuidarlo y para poder estar pendiente de él. Entonces, se movilizaron muy rápido los agricultores y la sociedad civil y bueno, de momento pues no se construyó, pero eso no significa que todavía esté libre de una futura obra de infraestructura o algo. Es importante estar pendiente de estas cosas, ¿no? Aquí les presento una tabla, ¿vale? Donde en la parte superior podemos observar los diferentes parques que podemos encontrar. Pues tenemos un parque agrario, parque natural, parque rural, parque urbano, parque periurbano, parque nacional y reserva natural. Del lado izquierdo de la tabla, pues vemos sus valores y sus funciones, ¿no? Los valores productivos, ecológicos y culturales, que los productivos están relacionados con términos económicos, los ecológicos con ambientales y los culturales más con funciones sociales, ¿no? Entonces podemos observar que en la tabla los parques agrarios, como el del Baix Llobregat, pues el 60%, ¿vale? De sus valores se encuentran en lo productivo. Es decir, esta es la diferencia entre un parque agrario y una reserva, por ejemplo, una reserva natural. Que la reserva natural, prácticamente el 100% de sus valores es ecológico, son ambientales. Entonces, inicialmente la legislación buscaba de proteger estos espacios naturales con una mirada más ambientalista, que es importante, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que no es importante cuidarlos, pero un parque agrario también tiene un valor, un parque agrario también merece una legislación que lo proteja, un parque agrario también debe recibir una financiación para hacer mejoras en caminos, para hacer estrategias de
cuidado, para hacer estrategias de gestión. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Tiene un valor que aquí, como vemos en la tabla, es más productivo, pero que también es un valor y creo que también debería ser un lugar que se deba cuidar, proteger y mantener. Dentro de las dimensiones que les hablaba anteriormente, eh, en cuanto a la dimensión económica, la parte de la riqueza o los beneficios que genera el tener un parque agrario, primero, repercute en la economía local, es decir, que es una fuente de empleo local. Una persona que quiera trabajar y dedicarse a la agricultura y vive en el Valle Obregat, pues prácticamente puede buscar empleo ahí o puede intentar, si tiene acceso a la tierra, pues generar economía, ¿no? Entonces, si se generan mecanismos de comercialización internos, pues ese dinero se queda en el área, ¿no? No es que viene una empresa transnacional con un producto, lo compramos y ese dinero se regresa al origen de esta empresa. También es una fuente de generación de empleos, porque claro, cuando hay cosecha de la alcachofa, cuando hay cosechas de diferentes productos o en las mismas labores agrícolas del día a día, pues se requieren personas para trabajar. Entonces es importante, desde ese punto de vista vinculado a la dimensión económica, la generación de empleos. También la producción de materias primas, es decir, que se producen varias cosas dentro del parque agrario, ¿no? En términos de agricultura, que sirven para procesar, para crear otro tipo de alimentos o darle un valor agregado, ¿no? También, si lo vemos de un punto de vista más amplio, como dimensión económica, podemos pensar en diversificación de actividades. Es decir, que dentro del parque también se hacen visitas turísticas o agroturismo para fomentar el consumo de estas variedades locales vinculadas a un restaurante, a una etiqueta de proximidad, a un producto fresco. Y todo esto en su conjunto lo que hace pues es generar economía y economía local, ¿no? Entonces, que tiene un alto valor viéndolo desde un punto de vista económico, pensando en un modelo productivo, ¿no? Y cuando hablamos de dimensión económica y economía local, no estamos hablando de crear grandes empresas. Ya vimos que gran parte de las explotaciones agrícolas son de pequeños agricultores, no es de grandes agricultores. Entonces eso diversifica, dignifica y permite que el dinero se quede en el lugar de origen y que las personas que quieran dedicarse a la agricultura lo puedan hacer y que también lo puedan hacer de manera digna, que su trabajo sea pues recompensado, en este caso pues con un precio justo, pero el trabajo del agricultor o el payés no es únicamente producir alimentos, es un guardián, es un guardián del territorio, es un guardián de conocimientos, es un guardián de saberes, es un guardián de costumbres, es un guardián de muchísimas cosas más que muchas veces cuando compramos un tomate, pensamos que solo compramos un tomate, pero en realidad el trabajo, la función o lo que simboliza un agricultor va más allá de solo producir un tomate. En la dimensión ecológica, pues los beneficios de tener el parque agrario, primero que es un regulador climático, es decir, a realizar prácticas agrícolas, evidentemente pensando en modelos agroecológicos, en prácticas agroecológicas, en agricultura ecológica, es decir, donde se evite el uso de ciertos productos, donde se evite labrar demasiado el suelo, pues lo que hacemos es capturar CO2. Entonces eso ayuda a mantener ese dióxido de carbono en el suelo y se ha demostrado que la agricultura ecológica, uno de los beneficios es ese precisamente, el capturar el dióxido de carbono. También el cuidado de la biodiversidad, porque un agricultor, como ya les dije anteriormente, va a cuidar el lugar donde está, porque es suyo y lo siente suyo. Entonces, en el parque agrario tenemos zonas de humedales donde llegan un montón de aves. Hay muchos árboles, hay muchos espacios donde brota mucha agua, o sea, es decir, tiene un valor en cuanto a biodiversidad muy grande y muy rico. Entonces, mantener también a un agricultor o que este espacio siga con su vocación agrícola también ayuda al cuidado de esta biodiversidad. También tiene un beneficio en cuanto al paisaje, en cuanto a lo que podemos ver, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vas por la autopista, a veces ni te das cuenta que estás en el parque agrario, pero es que a veces atravesamos el parque agrario y no nos damos cuenta que a un lado tenemos un espacio donde hay toda esta riqueza y donde hay todo este tipo de cosas que están ahí que debemos darles un valor. También, si se realizan manejos ecológicos, lo que se evita es la erosión de los suelos. Entonces, dependiendo del modelo de agricultura, ¿no? Y el parque agrario, si tiene productores pequeños, hacer una transición hacia una agricultura más agroecológica y más ecológica
pues generarán mejores beneficios y mayores beneficios a nivel local, pero también a nivel regional. Es decir, que los beneficios ecológicos que se pueden generar en este espacio no es únicamente para las personas del Baix Llobregat, sino es un beneficio para el área metropolitana de Barcelona. Entonces, que bueno, como ya vimos en los mapas anteriores, pues es un espacio que está inmerso dentro de esta gran presión y los beneficios no únicamente se quedan allá, sino que se van ampliando a lo que tienen a su alrededor. Entonces es importante pues continuar con la agricultura, hacer una transición hacia modelos más sostenibles, más ecológicos para mantener estos beneficios. En términos de la dimensión social, pues son varios los beneficios, ¿no? Primero tenemos sostenibilidad urbana, tenemos el conocimiento tradicional, la soberanía alimentaria, la identidad local, el disfrute y el bienestar y la cohesión territorial. Es decir, este espacio confluye en toda esta serie de dinámicas, ¿no? Ahora con el COVID, los fines de semana en el parque agrario hay zonas donde se puede caminar y donde se puede hacer bicicleta y prácticamente lo tienes al lado, ¿no? Los que viven en Samboy, por ejemplo, cruzan un puente y ya están en un espacio que cuando llegas es una maravilla, ni te imaginas lo que encuentras, ni piensas que está todo eso a tu alrededor. Entonces, ahora va mucha gente a caminar, siempre va gente a caminar, los niños con bicicletas, o sea, también hay un bienestar y un disfrute de este espacio. Si no, pues no es lo mismo estar caminando entre plantas, ver los árboles, ver que pasa el agua, estar como desconectado de la ciudad, a estar pues dentro de una gran ciudad con todo lo que implica estar dentro de ella, ¿no? También hay una cohesión territorial, porque el Baix Llobregat, pues de una o cierta manera está unido también por el parque agrario y todo ello genera una serie de dinámicas, de intercambios, de conocimiento, de saberes, de economía. Entonces también permite cohesionar esta parte del territorio. También hay un espacio de sostenibilidad urbana, porque ya vimos que al lado tiene una gran ciudad. Entonces, si pensamos en modelos de agricultura, modelos de consumo más sostenibles, pues el hecho de contar con un parque agrario al lado, ¡buah! Es fabuloso contar con ello, ¿no? Después, como ya les mencionaba, el conocimiento tradicional es muy importante mantenerlo. Cada vez, al haber menos personas que se quieran dedicar a la agricultura porque ya son mayores de edad y no pueden dedicarse, pues una de las problemáticas es el relevo generacional. Es decir, que ya no hay gente que se quiera dedicar a la actividad agraria. Y cuando una persona, un país deja de ser agricultor porque físicamente ya no puede, pues está perdiendo una gran cantidad de saberes, saberes tradicionales, saberes que son fundamentales, saberes que son vinculados íntimamente al territorio. Y es más allá de solo una práctica o solo algo que sabe hacer. Lo sabe hacer porque ha nacido ahí, porque lo ha vivido ahí y porque ahí es donde ha estado. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado con el territorio, el espacio, ¿no? Y después algo que es muy importante, que sería la soberanía alimentaria. Es decir, pensar en estrategias que puedan ayudar a facilitar canales cortos de comercialización, dado que, imagínense ustedes, en Samboy, que la gente que vive en Samboy pues pudiera mayoritariamente consumir del parque agrario, es que lo tiene al lado. Son 10 kilómetros menos, están a 200 metros. Entonces, ¿eso qué implica? Pues menor emisiones de CO2. Ya vimos inicialmente que a veces algunos productos viajan 4.000 kilómetros, pues ahí no tienen que viajar tanto, están al lado. Entonces, pensar en estrategias que ayuden a que los productores locales puedan generar modelos de producción sostenibles, que puedan generar alimentos frescos, de calidad y que además los puedan comercializar recibiendo un precio justo y adecuado por este trabajo, eso sería como englobar lo que sería la soberanía alimentaria. Además, involucrar a la sociedad para que pueda decidir qué es lo que quiere comer y cómo lo quiere comer y cuál es el trato y las dinámicas de intercambio que se pueden dar entre consumo y producción. Bueno, aquí tenemos pues unas fotos del parque agrario. Como pueden observar, pues hay muchos cables que van pasando, muchos edificios, autopistas, y eso es lo que podemos ver, porque hay otras cosas que están como ductos o tubos que pasan por la parte subterránea, que eso prácticamente no lo podemos ver, pero en realidad hay mucho de este tipo, ¿no? Afortunadamente, en el parque agrario, pues hay iniciativas de cooperativas o colectivos o personas que quieren cambiar el modelo de producción y están fomentando el consumo de proximidad y los canales cortos de comercialización o canales alternativos de comercialización, es decir, mediante cestas
creación de grupos de consumo, ¿no? Venta directa en campo. Es decir, que hay ya experiencias que se están realizando, hay personas que ya lo están haciendo, hay unos que tienen más tiempo, otros que tienen menos tiempo, pero que mucho está relacionado con el consumidor. Es decir, en la persona que decide comprar, ¿no? En a quién comprar, el cómo comprar y de dónde viene lo que compra. Y bueno, ya para ir cerrando, pues básicamente los beneficios de tener un espacio agrícola muy cerca de la ciudad, pues prácticamente yo lo he englobado en estas 5 grandes puntos, ¿no? Es decir, es una herramienta para crear soberanía alimentaria, para crear independencia alimentaria, para tener espacios más resilientes, para involucrar a la ciudadanía y a las personas en los modelos de producción y en los modelos de consumo, ¿no? Tener sistemas alimentarios más robustos, más fuertes, que ante una situación externa, ¿no? Como ahora el COVID, pues este sistema de alimentos pues se mantenga fuerte, ¿no? Porque si estamos trayendo comida que viene de afuera, pues estos sistemas son muy débiles. Entonces, a la primera presión externa, pues se rompen. Pero si tenemos un modelo de un sistema alimentario local con una visión agroecológica y hacia la soberanía alimentaria, pues son sistemas más robustos, ¿no? Entonces, el tener un parque agrario cerca de la ciudad y de esta gran urbe, pues prácticamente es una buena opción para ir pensando en estos sistemas, en estos modelos, en estas formas de intercambio. A nivel territorial, pues es como redignificar el espacio, ¿no? Que se le tome en cuenta a la gente del Baix Llobregat, porque muchas veces lo que se hace es pensando en satisfacer necesidades de las personas de Barcelona o de la ciudad de Barcelona. La autopista que pase por aquí, el aeropuerto, pues para traer más gente. Que yo creo que no es que esté mal, pero también valdría la pena saber qué está pensando las personas de ese espacio donde se van a construir estas grandes infraestructuras, tomarlo en cuenta y mantener su territorio vivo y mantener sus espacios y su cultura también y sus tradiciones, ¿no? Y eso a su vez va a generar una sostenibilidad territorial, es decir, va a fomentar espacios con atractivos paisajísticos, va a fomentar mayor biodiversidad en términos de producción, en términos de naturaleza. Entonces, como podrán ver, pues es un espacio muy importante y en este caso, pues lo que les he querido compartir lo he vinculado un poco más hacia la agricultura, ¿no? Hacia la alimentación y eso sería todo. Muchas gracias. Vale, doncs ara si algú de vosaltres té alguna pregunta respecte al que ens ha anat explicant, podeu aprofitar el xat i anar escrivint la pregunta que tingueu. A veure, jo el que vull preguntar és molt a nivell individual, no? Potser no connecten al Baix Llobregat, però sí que en aquests temes em sorgeixen preguntes. I potser no són tant un problema del Baix Llobregat, sinó de la pagesia en general, no? Un d'ells seria quan ens has explicat la pressió del suelo, de la terra, i un dels problemes que tenim avui dia, jo crec, a Europa, que ens estem imposant de les energies renovables i hi ha una pressió cap als pagesos per comprar-los la terra i instal·lar doncs, energia solar, no? Aquesta seria una de les meves preguntes, és la pressió del terra ja no és l'especulació, sinó que som nosaltres a Europa que estem dient que necessitem energies renovables, però a costa de què, no? Aquesta seria una altra cosa. Llavors, a veure, les alternatives, a veure, diguéssim, jo vinc d'una família com molt tradicional, aleshores els aliments de la terra van molt vinculats amb la tradició, no? Ja vindrà Nadal, menjarem el caldo, tot plegat, no? Vinc a dir. I llavors jo sé molt bé, doncs, bueno, sé molt bé, sé el que a casa m'ha après, no? Que la col que es fa ara per Nadal o les hortalisses. Cosa que tota aquesta cultura crec que s'ha perdut, no? Ara seguim demanant un seguit de coses i després la propaganda que que s'arriba des de diversos mons sobre
els valors dels aliments, no? Dels nutrients. I llavors, per exemple, l'aguacate està és una cosa que nosaltres, jo és que pràcticament no el conec, no, he menjat el guacamole perquè les meves filles quasi m'ho ofereixen, no? Però pràcticament res més. Aleshores a veure, potser aquesta propaganda que ens fan d'aliments que no són nostres, potser també valdria la pena que ens la féssim dels nostres aliments, almenys jo ho procuro, no? Vull dir, això. Una mica la idea és de que sí que és veritat, la sostenibilitat així, però que també veig que és molt divertit conservar aquestes tradicions i encara que sigui, no sé, que nosaltres no tinguem capacitat per cuinar o el que sigui, doncs mantenir-ho, no sé, igual com ja ens ho donen fet coses que ens venen de fora. Després, veient a molts dels meus companys, sé que tenen horts urbans i que fins i tot diuen que els hi sap greu segons com regalar un tomàquet, veig aquí els meus companys, quan aquí li regalaran no valorarà el que porta aquest tomàquet, no? O, per exemple, si tenen excedents, com fer-ho? I ells parlaven de la deshidratació de l'aliment, no? No sé com se diu tècnicament perquè no he arribat a res. Llavors, diguéssim, potser l'alternativa a les marmelades típiques, potser si ens ho poséssim més fàcil i poguéssim deshidratar aliments de casa nostra, vinc a dir, no cal d'això, potser serien alternatives, no?, a poder i saber-ho consumir després recuperar, perquè clar, una marmelada és molt fàcil de recuperar-la, però jo, si em dono un aliment deshidratat, potser em costarà més. Bé, són les meves preguntes que a mesura que anaves parlant, doncs a mi m'anaven vinguent al cap, i perdoneu, és molt poc professional potser, però és el que se m'acut, no? Vinga, dir, vinga, gràcies, Gracias a tú. Bueno, pues yo soy, como dije, mexicano. En mi país comía aguacate cada día, prácticamente, y muy diferentes de los que hay aquí. Y desde que estoy aquí, prácticamente no consumo aguacate. Y no porque no lo extrañe y no lo quiera, porque hay otras cosas que son de aquí. Entonces yo intento comer lo que es local, ¿no? Y es importante mantener también, saber la temporalidad de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora ya está finalizando la temporada de tomates. Y muchas veces como que estamos acostumbrados a tener tomate todo el año. Y el tomate no se da todo el año. Entonces se ha perdido también parte de hacer conservas, que viene vinculado a ir preparándote, ¿no? Que está vinculado al invierno, a prepararte los días que va a haber mucho frío y mantener esta alimentación. No sé, hay estrategias efectivamente para poder satisfacer nuestras necesidades. Creo que somos muy afortunados de tener tan cerca un espacio. Creo que tenemos que conocer lo que hay en nuestro territorio para poder saber qué tenemos, a qué podemos tener acceso, ¿no? Y saber que no existen, de mi punto de vista, los superalimentos. No existe aquello que nos venden como de manera, no sé, yo cuando llegué aquí decían es este producto que viene de Perú, que ahora no recuerdo, que era superalimento, y que al consumirlo tanta gente en Europa empezó a causar problemas de desnutrición a los niños del Perú. Y era porque subió tanto de precio que la gente ya no podía comprarlo porque todos lo querían vender para Europa. Es decir, que aquí tenemos superalimentos, tenemos borrajas, tenemos muchas plantas espontáneas que hemos perdido el conocimiento tradicional de cómo se consumen. Pero hay un saber ahí y hay mucha producción de alimentos, ¿no? Tú cuando vas por el parque agrario ves un montón de borrajas, un montón de malva, un montón de plantas que se comen, que son silvestres, que salen ahí. Entonces, recuperar este valor, este conocimiento es importante y eso nos va a ayudar a tener soberanía alimentaria. Ahora, respecto a los grandes proyectos que vienen en torno a temas de la producción de energía limpia, yo creo que lo más importante es reducir nuestro consumo. Si nosotros redujéramos nuestro consumo, ¿no? Lo que sucede es que las personas queremos mantener como nuestros mismos estándares de vida, ¿no? Y buscamos alternativas, pero yo creo que lo que hay que hacer es consumir menos energía, intentar consumir menos de lo que podamos, ¿no?
Entonces, si empezamos a consumir menos energía, pues obviamente la demanda va a bajar y la presión también. Ahora, otra forma de mantener a que un payés se continúe trabajando es que pueda recibir un salario justo. Normalmente, cuando nosotros vamos a comprar a un centro comercial un producto, está alrededor de entre un 120 a un 300% más caro de lo que se le ha comprado al payés. Es decir, se le compra al payés 1 euro y se vende a 3. Y tú dices, uff, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, esta persona, si ve que se está trabajando cada día, y no le permite sobrevivir con su familia, pues va a decir, pues yo dejo de trabajar y después pasará lo que sea que pase, o vendo el terreno, o viene alguien y se lo doy, o lo que sea, o se abandona. Entonces, creo que también hay que valorizar este trabajo y bueno, poder pagar un precio justo. Per exemple, Constança comenta que és molt interessant. De fet, crec que és un tema cultural. Estem consumint molta tecnologia i donem per suposat que tenim menjar. I s'ha posat de moda i mitificat tota una sèrie d'aliments llunyans. Els pagesos també s'apunten a aquesta moda fent regadius on no toca. És complicat. Després el Teddy i la Karen, suposo que és quan no et sortia això d'origen de Perú, ells proposaven que aviam si era la chia, la Lucía diu potser la quinoa. Quinoa. Quinoa, vale. Y després la Lucía també comenta, diu, me encanta este conocimiento que dices, el proyecto de Xarcolan va en ese sentido. Crec que en aquest moment és quan estaves parlant d'aquestes plantes que trobem de forma silvestre i que són aptes pel consum, y en conocer y cocinar plantas de aquí. I després, jo no veig cap matxacada, però em comenta la Eli que hi ha alguna Sí, creo que matxacada. Teddy y Karen. Vale, doncs si voleu Teddy i Karen, no sé per què jo no ho veig, us podeu treure el micro Vale. y fer la pregunta. ¿Me escucháis? Sí. Sí, vale, guay. Nada, me parece súper interesante la charla, me ha encantado ver sobre todo la presentación también estructurada y muy fácil de entender. Y tanto Teddy como yo tenemos un huerto de 100 metros cuadrados, quizás lúdico, desde hace a lo mejor 7 años o algo así, o 8. 9. ¿9? Bueno, ya se me van las cuentas. Y yo creo que para mí, sobre todo, en persona, sería la pregunta, tomar conciencia de lo que es la sostenibilidad o informarse y leer o escuchar o venir a charlas como esta es súper relevante, ¿no? Pero de ahí que haya un cambio en el estilo de vida ya exige quizás pues un hábito, pues una constancia, una disciplina, porque no es tan fácil, ¿no? Nuestro día a día, nosotros trabajamos pues 8 horas al día o 9 o 10 y cuando llegas a casa y quieres comprar, pues lo más cercano y rápido es un supermercado, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer un cambio bastante radical en nuestras vidas. Al inicio íbamos a lo que es Collbató, que está cerca de Montserrat, a comprar verdura cada semana para poder tener la semana. Pero claro, tampoco es sostenible, es casi 40 minutos en coche, luego 40 minutos en volver, ¿no? De ahí hasta tener nuestro propio huerto, que tampoco está aquí cerca, aunque ahora estamos probando tener huerto en casa, pero nuestro huerto está en Tiana, que son 20 minutos ir, 20 minutos volver, ¿no? Y aún así, volviendo a la conciencia, una cosa es tomar conciencia del impacto que tenemos, ¿no? A nivel medioambiental, pero la otra es introducir en tu vida, en tu estilo de vida y tu manera de vivir. Y aquí yo creo que es súper interesante encontrar cosas como un parque ¿cómo se llama? Parque agrario. Agrario, perdón. Pero claro, nosotros somos individuos, ¿no? No tenemos ni hectáreas, son 100 metros de terreno y entender cómo podemos traer a nuestra vida diaria, que claro, ir de aquí a Algaba a comprar son 40 minutos y 40 minutos volver, ¿no? Y cómo pueden acercar toda esta cultura o esta, digamos, lucha por mantener un espacio verde a personas que no están tan cercas, ¿no? Y a veces me queda como un gap, ¿no? Y de ahí la distancia entre lo que es el mundo rural, vamos a decir, o el mundo más agrario, no sé cómo nombrarlo, al mundo urbano, ¿no? Que por más interés que tengamos hay una distancia, ¿no? Y hay una dificultad de acercamiento. Yo no sé si hay algún tipo de proyecto
o algún tipo de iniciativa que ayude a unificar, más allá de voluntarios, que yo creo que también es un lugar que ayuda mucho, ¿no? A poder ayudar a mantener este tipo de local. No sé si me he explicado bien. Sí, creo que sí. Vale. Bueno, en realidad es que el parque agrario está dentro de la urbe. Es decir, los planes se hacen ya planes a nivel de área metropolitana Barcelona. Por ejemplo, el transporte es a nivel de área metropolitana Barcelona. Es decir, no es el transporte de Barcelona y el transporte de San Boi, es a nivel de toda área metropolitana. Lo mismo que la gestión de residuos. Es decir, hay una serie de servicios que ya está pensado como área metropolitana. Entonces, en términos de producción agrícola, el parque agrario ya está dentro de esta gran urbe. Lo único que es verdad que es que la agroindustria lo hace muy bien. Lo hace cómodo, lo hace fácil, lo hace sencillo, lo hace bonito, lo hace agradable. Entonces, son estrategias que al final, pues claro, es mucho más sencillo llegar a casa, estar cansado, que yo lo entiendo, ¿no? Bajas, caminas 5 minutos, te compras 1 kilo de tomates y ya está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que son cambios graduales. Primero es hacer un proceso interno y intentar entender las dinámicas y cómo funciona el sistema. Y a lo mejor no tenemos que ir todos a comprar al parque agrario, pero hay algunos productores del parque agrario que le venden a la botiga del barrio. Entonces, pues buscar una botiga del barrio donde sepamos de dónde está viniendo lo que compramos. Yo fui a comprar esta semana aquí donde yo vivo y le pregunto a la chica, oye, ¿de dónde viene esta manzana? No sé, me dice. Y empiezo a leer y viene de Francia y digo, uy, es que esta viene de Francia, yo no la quiero. Y me dice, ¿por qué? Bueno, es que yo creo que puedo conseguir manzanas de aquí más cercanas. Y es verdad que tienes que hacer un esfuerzo mayor. Existen algunos, bueno, lo que tradicionalmente funciona, que cada vez va evolucionando, son los grupos de consumo, que los grupos de consumo, pues ya sabemos que hay diferentes modalidades, unos que te piden mayor implicación, es decir, reuniones semanales, una aportación en tiempo. Después están otros modelos que son como comunidades de soporte a la agricultura, donde son grupos de personas que se reúnen y deciden con un agricultor qué es lo que quieren sembrar y cómo lo van a hacer, y parte de la responsabilidad o los riesgos del agricultor lo asumen nosotros, digamos. Es decir, que si le va bien al productor, nos va bien a todos. Si le va mal porque produce menos, nos va mal a todos. Es decir, que la carga de riesgo es dividida entre la comunidad. Entonces, soportamos a este agricultor. Y son dinámicas que permiten hacer que el productor vaya como con más seguridad y buscar cuáles son estos mecanismos. O sea, desafortunadamente, moverte 20 minutos sigue siendo bastante cercano, pero entiendo que es tiempo y no todos lo tenemos, sobre todo con las dinámicas de las grandes urbes llegamos a casa saturados. Pero yo creo que podría ser consumir en botigas de barrio, ¿no? Que hay muchos productores que les surten, son productos frescos, que después también hay que ver si buscamos productos ecológicos o de proximidad, que no es lo mismo, ¿no? A veces quizás sea incluso mejor algo de proximidad a algo ecológico que viene de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, también son muchas cosas y mucha información que a veces puede que no la tengamos tan claro también. Y hablo de ecológico en términos de huella de carbono, es decir, no me conviene algo ecológico que venga de México, ¿no? Y a lo mejor consumo algo de aquí. Era per respondre a la Karen, que deia que a veure si hi havia altres, que això dels voluntaris i tal està bé, i altres iniciatives, i per complementar el que deia el ponent, també arran del confinament, des de la Diputació, hi ha el que es diu la xarxa de productes de la terra, que en aquests mesos doncs, ha anat donant suport a diferents productors, persones, també hi ha del Parc Agrari, per cert, però també del Vallès i d'altres zones de Barcelona, que s'han organitzat amb el suport de la Diputació en plataformes de contacte entre els consumidors i els productors i de portar el producte a casa, a domicili. I això ha agafat un impuls important ara durant el confinament. Sí, bueno, en realidad nosotros somos una cooperativa de producción en el Parque Agrario con certificado ecológico. Durante el confinamiento, pues surtíamos a comedores escolares y como estaban cerrados tuvimos que reinventarnos y afortunadamente pues
poniendo mercados en Samboy, pues pudimos solventar. Pero la realidad es que mantener la economía y los números no siempre salen, porque a veces tienes que vender donde tienes que vender y el precio es el que es. Y encontrar esta estabilidad realmente depende mucho del consumidor. Y es verdad, durante el COVID, muchas entidades se asociaron para generar esta xarxa, que ha funcionado muy bien y ha ayudado a muchos proyectos agroecológicos o de pequeños payesos a pasar mejor la pandèmia, no? Que era bastante complicado. Vale, em comenta que la Verònica vol dir alguna cosa. Bueno, volia explicar una mica més l'exemple de Cardedeu com un exemple que jo penso que està bé per, a nivell de com s'ha anat organitzant, perquè sí que és veritat que inicialment, fa uns quants anys, quan van començar a sortir productors locals que feien producció agroecològica, doncs estaven molt sols, no? O sigui, es va començar com una iniciativa molt voluntariosa, però faltava una mica tota la demanda de que hi hagués un tipus de client suficient com per suportar aquest tipus de producció. Llavors van crear el tema de les cistelles aquestes ecològiques, que eren cistelles que es podien passar a recollir en 2 punts concrets de Cardedeu, o sigui, les podies anar a recollir directament al productor o podies anar a una botiga que tenien en conveni i aquesta cistella, a través de la web, diguéssim, tu podies modificar si hi havia algun aliment que no t'interessava, el que sigui. Van començar a crear una mica aquest tipus de client, que tenia un compromís amb la cistella de que setmanalment es comprometia a fer una compra mínima o quinzenalment, en funció d'una mica de cada casa, però de manera que s'anés com fidelitzant aquest client. A partir d'aquí, un cop això ja va tenir una dinàmica bastant més important, es van afegir altres productors locals que també feien producte ecològic. Finalment, fa uns 2 anys, es va començar a crear el mercat aquest de pagès que es fa els dissabtes, que és només producte local i només producte ecològic. I d'un primer, diguéssim, productor que va apostar per l'agricultura ecològica destinada directament al client de Cardedeu, en aquest cas és Cardedeu, doncs ara ja n'hi ha 7 o 8 que realment ja estan fent una producció important, que les cistelles continuen funcionant, després també s'ha creat una cooperativa de consum que també treballa amb aquests diferents productors locals, en fi, que s'ha anat com generant una dinàmica superbonica i superpositiva i en funció del territori en el que estem, perquè clar, jo parlo de Cardedeu, però entenc que el Vallès Occidental tindrà una altra realitat amb uns altres productors i una mica en funció d'aquest compromís que agafa el consumidor és com es va retroalimentant aquesta xarxa. I penso que és molt important les decisions que prenem perquè el que deia, que ofereixen aquesta possibilitat d'anar-ho a recollir en un punt concret i amb un horari ample perquè també ens anem adaptant. A vegades és això, anem amb tantes presses que no ens fixem, però si ja sabem que tenim aquesta compra el dimecres, que és el dia de la cistella, amb tants productes ja planifiquem els menús de la setmana en funció del que anem a comprar o el que sabem que recollirem. Per tant, es comença a generar una dinàmica que penso que els consumidors són superimportants a l'hora de fiançar-la en funció del lloc on vivim. I volia explicar-ho més que res per això, perquè hi ha llocs on està com més consolidat i altres que falta aquesta aposta del consumidor, que en realitat som tots. Perdoneu el rollo. No, sí, o sea, en realidad existen muchos mecanismos, muchas experiencias, ¿no? Cardedeu, el municipio ha apostado por la xarxa de agrociudades, por la agroecología, ¿no? Con el Pacto de Milán. Bueno, hay un montón de experiencias. Lo único que, no sé, por tiempo y por la charla, yo me centré más en hablar del parque agrario, en vez de como los diferentes mecanismos y canales de comercialización que existen dentro de Barcelona y Cataluña. Pero sí es verdad que hay mucho movimiento y hay un montón de experiencias por todas partes. Y eso es algo bonito, es algo interesante, que cada vez tenemos más opciones, ¿no? También están haciéndose ahora diferentes reuniones para hacer un supermercado cooperativo, ¿no? Un poco como experiencias que hay en Estados Unidos, pues empezar a replicarlas aquí, ¿no? Entonces, que a nivel de iniciativas hay bastantes. Per la nostra part ja està. Esperem que hagueu estat molt a gust amb tot. No sé si algú més vol fer alguna pregunta o alguna cosa. Vull que no. Doncs res, si voleu us podeu engegar tots el micro per dir adéu, així tenim aquest moment de comiat una mica més proper. Vinga, adéu. Adéu. Gràcies.
molt interessant. Adéu. Adéu, gràcies.